Hola, pocas horas después de que se revelaran en las redes sociales fotos del colapso del Hospital Provincial de Bayamo, el colapso sanitario del Hospital Provincial de Bayamo, medios independientes de información y también influencers vinculados al tema cubano han revelado este operativo que habrían hecho las principales autoridades de la provincia de Granma para intentar dar la imagen y desmentir que hubiera un colapso realmente en este hospital en Bayamo. Un operativo que incluso en el que habría estado vinculado hasta las principales autoridades políticas comunistas del territorio, según estas fuentes y estos medios independientes de información. Todo esto además ocurre en momentos en que las propias autoridades sanitarias en Granma están hablando de una complejidad con el tema de las transmisiones de estas arbovirosis. Recordemos que Granma también fue una de las que sufrió el embate del huracán Melissa. Y junto a ello también, cuando hay otras autoridades de las provincias orientales y hasta el Ministerio de Salud Pública que están hablando de un aumento de las transmisiones y de los casos de cubanos atendidos por esas fiebres a las que el régimen evidentemente nunca quiere realmente definir qué tipo de enfermedad es en estos momentos. Si quiere conocer cuál habría sido este operativo y cómo se habría manejado en las autoridades de la provincia de Granma a la hora de intentar desmentir este colapso del hospital de Bayamo, quédese aquí conmigo en este canal de YouTube. Una vez más, les agradezco como siempre su apoyo, una vez más su compañía como siempre es agradecida. Por supuesto que se suscriban a este canal, que nos envíen todos sus comentarios y como también siempre les digo, les agradezco de corazón que compartan toda esta información. Y aquí está el punto clave. En Cuba la mayoría de las personas no están asistiendo a los hospitales, se quedan en casa pasando el virus sin diagnóstico, sin hidratación porque no hay suero, sin pruebas confirmatorias porque no hay reactivos y sin seguimiento clínico porque el sistema simplemente está colapsado. Primero que todo, hablemos de este operativo que habría hecho con urgencia el régimen cubano, principalmente las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Granma, para intentar atajar a tiempo estas fotos que se hicieron virales del colapso del hospital de Bayamo. Fotos que evidentemente rápidamente corrieron por estas redes sociales y que el régimen en varios perfiles, incluso de salud pública, en perfiles de cubanos evidentemente vinculados a este régimen o partidarios del régimen, intentaron desmentir y decir que no había ningún tipo de colapso. Nosotros hablamos hoy con Juan Echezábal, el exiliado cubano, el CEO del sitio independiente de noticias La Tijera News, quien, según fuentes citadas por La Tijera, le habrían contado cómo fue este operativo en el que habrían participado las principales autoridades políticas de Granma para intentar desmentir que en el hospital de Bayamo no había un colapso sanitario. El régimen dice que para nada, salieron enseguida a desmentir eso, la Dirección Provincial de Salud Pública de la provincia de Granma, diciendo de que eso era un hecho aislado, pero fuentes cercanas a La Tijera News nos hicieron llegar la información de que Yudelkis Barceló Ortiz, primera secretaria del partido en la provincia de Granma, junto a autoridades de salud pública, se dirigieron a los policlínicos de la comarca, también fueron a municipios aledaños a buscar camillas, a buscar camas de hospital, a buscar bancos para poner en los pasillos del cuerpo de guardia del Hospital Provincial de Bayamo y así dar la imagen de que todo estaba bajo control. Este escándalo que estalló en la llamada potencia médica cubana ahora con el tema de este colapso en el hospital de Bayamo se sucede, como bien nos cuenta el CEO de La Tijera News, se sucede a uno que pasó recientemente en un policlínico de Yara. Y todo esto, por supuesto, salieron primero en las redes sociales. Recordemos una vez más que las redes sociales son el látigo para la censura del régimen que intenta maquillar de alguna manera u otra esta crisis epidemiológica en la isla sin dar realmente los datos reales, sin dar realmente las cifras de personas que estarían muriendo vinculadas a estas epidemias.
Lo mismo sucedió cuando el fin de semana se denunció el caso del policlínico docente de Yara. Enseguida las autoridades, que hasta ese momento no habían hecho nada, se dieron a la tarea de buscar sarcófagos para enterrar a los muertos que no existían, se dieron a la tarea de buscar sueros y crear capacidades en ese policlínico, porque realmente en las últimas 24 horas, entre sábado y domingo de esta semana que recién culminó, habían fallecido 8 personas por el extraño virus que el régimen se niega a reconocer como parte de una crisis sanitaria que está afrontando el pueblo cubano. El policlínico Cristóbal Labra es el de mayor incidencia y en las últimas 24 horas no ha tenido casos. En el municipio se ve una meseta y se prevé que comience a descender para la segunda semana de noviembre. Estamos teniendo alrededor de 60 a 100 casos en el municipio de manera general, y en el área de salud estamos ya hoy teniendo entre 15 a 20 promedios por día de casos febriles en el área de salud. En estos momentos el municipio del índice de infestación, que comenzó con un índice de infestación muy elevado, que estábamos hablando de un índice de infestación de casi 3.4, de un índice que debe estar de 0.05, estamos en estos momentos en un 1.9, aún se mantiene un poquitico elevado, pero bueno, estamos viendo la mejoría en cuanto a este indicador de que nos habla del movimiento del vector en el municipio. Hoy quiero desmontar otra manipulación del régimen cubano a la supuesta disminución de los casos de dengue y chikungunya en la isla. El gobierno afirma que los casos están bajando, pero desde el punto de vista epidemiológico eso simplemente no cuadra con la situación del país. Primero, la duración clínica de estas enfermedades, como el dengue y el chikungunya, es bien conocida. Ambas tienen un periodo de evolución de varios días con una fase febril intensa y un periodo de convalecencia que puede extenderse incluso semanas después. Además, muchas de estas infecciones dejan un tipo de inmunidad parcial, lo que significa que siempre van a aparecer casos nuevos mientras el mosquito siga circulando. Tras el azote del huracán Melissa en el oriente de Cuba, muchas fueron las voces de médicos, de exiliados, de analistas y de los propios cubanos que alertaron sobre la posibilidad de que aumentara y se agravara la crisis epidemiológica en esa zona del país. Pues ya en las últimas horas hay autoridades, por ejemplo, en Las Tunas, que han tenido que reconocer la circulación de estas epidemias de dengue y chikungunya. También la propia televisión de Granma había hablado de este aumento de las transmisiones de estas arbovirosis. Y todo esto, además, recientemente con una conferencia de prensa que dieron los directivos de salud pública, en una conferencia de prensa en la que revelaron que en esos términos en los que ellos realmente disfrazan las cosas, dijeron que de una semana a otra, o sea, en la última semana, de una semana a otra, habían aumentado los cubanos que están siendo atendidos por fiebre en el país. Lo primero que tenemos que nosotros informar a la población es que sí existen enfermedades circulando. Y eso tiene que tener claridad. Está el dengue comprobado y está el chikungunya, que hemos hablado que está con posibilidades reales de que esté circulando, porque bueno, lo que lo demuestra es la prueba, sin embargo, clínicamente ya se ha visto. Es una realidad que estamos en una enfermedad con una discapacidad significativa, que las personas prácticamente a los días apenas pueden movilizarse, pero nosotros estamos recabando a la población en sentido general que lo más importante es entender que desde que aparezcan los primeros síntomas tenemos que buscar ayuda médica. Desde el punto de vista epidemiológico, esto tiene un nombre. Se llama subregistro masivo. Si los pacientes no acuden a los centros de salud, no se notifican los casos nuevos y por tanto las cifras oficiales bajan aunque la transmisión sigue igual o incluso aumente. Además estamos viendo unos cuadros clínicos más intensos que sugieren posibles variaciones o mutaciones del virus circulando, algo que solo se puede confirmar con estudios virológicos que en Cuba no se están realizando por falta de recursos. Entonces, ¿cómo es posible que el régimen diga que los casos disminuyeron? La respuesta es simple: no disminuyeron los casos, simplemente disminuyeron las estadísticas porque no se puede reducir lo que no se está registrando. La gente está enferma en sus casas, fuera del sistema, invisible para los números oficiales. También sucedió en Camagüey, en el día de ayer en Camagüey, en el Policlínico Norte de Camagüey,
estaban fumigando arriba de pacientes allí internados con suero, incluso niños con problemas respiratorios, producto de esta grave enfermedad, virus, epidemia, que pudiéramos considerar una de las peores pandemias que está azotando el pueblo cubano en los últimos tiempos, después del COVID-19. En estos momentos, reitero, sin dar una cifra real de casos, tampoco de posibles muertes vinculadas a esta epidemia, la viceministra de Salud Pública en la isla, la doctora Carilda Peña, acaba de reconocer que el chikungunya, por ejemplo, el chikungunya está en prácticamente todos los municipios de la isla, pero que los territorios que estarían más complicados con el tema de esta transmisión son La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Guantánamo. ¿Por qué? Según reconocen las propias autoridades cubanas, porque en estas provincias, reitero, Habana, Matanzas, Cienfuegos y Guantánamo, estarían circulando a la vez tanto el chikungunya como el dengue. Hoy las inclemencias del tiempo no nos han permitido hacer la fumigación el cuadrante que tocaba. Normalmente, cuando las inclemencias del tiempo, o sea, el tiempo está nublado, no lo podemos hacer, a punto de partida de que la fumigación no es efectiva, y entonces lo que hemos decidido en horas de la mañana en reunión técnica es posponer para día siguiente la programación que teníamos de los cuadrantes previstos. Entonces no vamos a permitir que sigan diciendo que todo está controlado cuando los indicadores muestran todo lo contrario. La transmisión sigue activa, los casos graves están aumentando y hay denuncias de que el sistema sanitario no capta, ni atiende, ni registra adecuadamente a los pacientes. Cuba necesita que la vigilancia epidemiológica sea transparente y que los casos nuevos sean contados de verdad, que se hagan pruebas y que se atiendan a los pacientes. Aparte de todo, que se fortalezca realmente el control del vector, que no se está haciendo. En medio de este secretismo oficial por parte del régimen en relación con la realidad que existe con el tema de los casos de chikungunya y dengue en el país, siguen en las redes sociales denunciándose casos que supuestamente habrían muerto vinculados a estas arbovirosis. También el régimen sigue alertando, sobre todo, evidentemente hay una preocupación con el tema de las embarazadas y de los bebés, los niños aún que están en estos momentos lactantes, que son evidentemente dos sectores de la sociedad bien frágiles y vulnerables al tema de estas epidemias. Lo cierto es también que evidentemente al menos la situación no parece estar bajo control, como han dicho las autoridades cubanas, una situación que se les ha ido de control porque aunque no digan realmente la cifra, las últimas expresiones, una viceministra por aquí, un dirigente comunista de las Tunas por allá, este operativo que habrían hecho en Granma para intentar atajar este colapso en el hospital de Bayamo, da la idea, da la impresión, da la señal de que ese régimen para nada tiene controlado este tema de las epidemias en Cuba. Desde La Habana hasta Santiago, desde Oriente hasta Occidente, muchísimas personas han fallecido en las últimas 8 o 9 semanas producto de este extraño virus que tiene síntomas de dengue, tiene síntomas de COVID, tiene varios síntomas juntos, pero que el régimen hasta el momento no ha podido identificar ni ha salido a dar la cara a las autoridades de salud pública para decir qué es lo que está sucediendo realmente, porque la evidencia y la verdad sí está en la calle, está en las redes sociales y está en boca de los cubanos, que son los que al fin y al cabo están padeciendo de esta terrible enfermedad. Recuerde que si quiere conocer todo lo que está pasando en Cuba sobre los temas cubanos, no deje de pasar por este canal de YouTube. Les agradezco como siempre toda su compañía, su apoyo, que se suscriban como lo han hecho hasta ahora, que nos envíen todos sus mensajes y también, como siempre les digo de corazón, que compartan toda la información que aquí tenemos para usted.